Un oscuro personaje estuvo al frente de la 36 Waffen Granaderos SS División, una unidad militar conformada por convictos, que fue una de las divisiones más odiadas de toda la Alemania nazi, y en lo cual Oskar Dillenwager tuvo un desempeño ejemplar durante la Primera Guerra Mundial. Y para hablar sobre esta división tan atroz, tenemos que empezar desde los comienzos, en donde este personaje, Oskar Dillenwager, tuvo un desempeño ejemplar durante la Primera Guerra Mundial, y en lo cual el ejército alemán llegó a condecorarlo con la Cruz de Hierro al menos en 2 ocasiones, tanto por su honroso servicio en batalla como por las 6 veces que lo hirieron en combate. En la última fase del conflicto, la unidad que comandaba, compuesta por aproximadamente 600 soldados, quedó atrapada en Rumania. El viaje de regreso a Alemania resultó tan complicado que entre sus colegas lo consideraban un héroe. Y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, existieron las denominadas secciones especiales, que dirigidas por la policía militar se nutrían de penados provenientes de las prisiones militares. Con el estallido de la guerra, se transformarían en los batallones penales para la creciente necesidad de material humano, y obligaría también al alistamiento tanto de presos políticos del 30% como de delincuentes comunes, que sería del 70% a partir de 1942. Estos darían lugar a la denominada tropa en libertad condicional. Yo soy Daniel Portilla y hoy vamos a hablar sobre esta división compuesta por criminales desde su comienzo, como también por este hombre tan despiadado durante la guerra. Así que comencemos. Esta persona seria y con cara de pocos amigos, Oskar Dillenwager, nacido en 1895, se alistó como voluntario en el ejército alemán durante la Gran Guerra, en lo cual resultó herido y fue condecorado con la Cruz de Hierro, finalizando la contienda con el grado de teniente. Como tantos jóvenes que no habían conocido otra cosa que la milicia, Adolf Hitler entre ellos, fue incapaz de incorporarse a la vida civil y se unió a las Freikorps, que combatían a comunistas y polacos tanto en Sajonia como en la Alta Silesia. Allí se granjeó por cierta fama de valiente, aunque también de cruel. En un informe policial de 1918 aparecía como fanático, violento, alcohólico y mentalmente inestable, acostumbrado a practicar la violencia bajo los efectos de las drogas. Cuando la vía militar le quedó definitivamente cerrada con la consolidación de la República de Weimar, optó por los estudios, se doctoró en ciencias políticas en 1922 y se afilió al Partido Nacional Socialista al año siguiente. La luna de miel con los nazis tendría sus altibajos. Fue expulsado del partido en 1924, aunque la suspensión de militancia sería revocada al año siguiente. Este hombre tan inestable y despiadado, instalado en Erfurt, trabajó en una fábrica textil para mudarse luego en Heslingen, en Hamm-Neckar, donde se convirtió en jefe local de las secciones de asalto SA en 1932. Este fue quizá el periodo más estable de la vida adulta, dado que Oskar Dillenwager se manejó siempre como un personaje conflictivo cuyo comportamiento bordeaba con frecuencia lo delictivo. Sentenciado en 1934 a 2 años de prisión por raptar y abusar sexualmente a una dependienta de tan solo 14 años. Perdió sus títulos y condecoraciones y fue expulsado nuevamente del partido. Reincidió al ser puesto en libertad, por lo que fue enviado a un campo de concentración del que le sacó a un amigo de las trincheras, el por entonces SS general Gottlob Berger. Para evitar volver a prisión y poner tierra de por medio, ingresó a la Legión Cóndor, llegando a España en 1937. Todo pareció olvidado al finalizar la guerra civil, pues al regresar a Alemania no tuvo demasiados obstáculos para ingresar en las SS con el grado de SS teniente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial le permitía desarrollar todas sus actitudes criminales, y desde entonces su vida iría ligada a la unidad militar que llevaría su nombre. Durante la primavera de 1940, ante los crecientes problemas que las fuerzas de ocupación alemana tenían en Polonia, con grupos de la resistencia, Berger sugirió a Adolf Hitler la creación de una unidad formada por convictos de delitos de caza furtiva, dada su capacidad de rastreo y puntería, convencido de su gran utilidad para la lucha antipartisana. Se aprobó en junio de 1940 con el nombre de Comando Cazador Furtivo, pero solo se pudieron cubrir 84 de los 300 puestos previstos. Entonces se recurrió a cualquier tipo de presidiario, ya fuera civil o militar, sin importar el delito que hubiera cometido ni la nacionalidad. El comando fue puesto al mando de Oskar Dillenwager, y en lo cual, por fin Berger había encontrado una ocupación acorde con las capacidades de su amigo. Rebautizado como SS Batallón Dillenwager, por el nombre de su jefe, fue enviado a la región de Lubin con el equipo propio de una unidad de combate del ejército, con un emblema en el que figuraban 2 granadas de palo cruzadas. Su jefe pronto los inculcó en su particular sello. De puertas adentro, la disciplina era durísima y los castigos físicos, incluida la pena capital, estaban en la orden del día.
Con frecuencia era el propio Dillenwager el que se encargaba de ejecutarlas, pero en combate tenía manos libres para hacer lo que quisieran, lo que sería asesinar, como también robar y violar. Una de sus acciones preferidas consistía en encerrar grupos de civiles en iglesias, casas o graneros y después prenderles fuego, esperando arma en mano para rematar a los que salieran. Sus acciones llegaron a tal extremo que el nada condescendiente gobernador general de Polonia, Hans Frank, solicitó su traslado. Fueron reubicados, con parecida función en la provincia de Minsk, en Bielorrusia, donde sus excesos no disminuyeron, convirtiéndose en la unidad más odiosa y odiada de las fuerzas armadas germanas. Sus atropellos fueron tales que se abrió una causa por parte del juez de las SS Georg Konrad Morgen, pero fue cerrada por orden de Heinrich Himmler y Dillenwager ascendido a coronel. Los avatares de la guerra llevaron a aquellos brutales seres a enfrentarse con el ejército rojo. Aquí el fracaso fue rotundo, su escasa capacidad combativa hizo que fueran arrollados y las deserciones no se hicieron sino aumentar, pero la recluta siguió. El 30 de diciembre de 1943, la unidad de Dillenwager se convirtió en regimiento mientras la nacionalidad de sus integrantes iba variando y en donde cada vez más rusos y ucranianos ingresaban en sus filas, sin que mejorase su capacidad combativa. De hecho, fue casi aniquilada durante la primavera de 1944. Hay que tener en cuenta de que estas divisiones se iban en contra de personas conflictivas en lo que sería en ciudades, como por ejemplo lo que pasó en la ciudad de Varsovia en Polonia, algo que se ve en la película del pianista. Podemos ver claro en esta película, los alemanes comienzan a eliminar a cada miembro de la resistencia, como también a civiles, con el levantamiento de Varsovia en agosto de 1944, en donde muchos polacos se unieron a la resistencia, y aquí fue donde este personaje le permitió volver a sus antiguas funciones represivas. Su actuación, junto a la denominada Brigada Kamiński, más que sangrienta, destacaba su intervención en la denominada masacre de Gola. En este distrito de Varsovia, entre el 5 y 8 de agosto de 1944, más de 40.000 civiles fueron asesinados por las tropas alemanas. Aplastado el levantamiento polaco, la unidad se trasladó a Eslovaquia para su reorganización y tras una recluta de más de 4.000 hombres, se convirtió en brigada, mientras Dillenwager recibía la cruz de caballero y alcanzaba el grado de general. Poco después, con la adición de servicios y un batallón de carros y artillería, fue renombrada 36 Waffen Granaderos SS División, con su nombre de Dillenwager, y puesta al mando del general Fritz Medes, pues Dillenwager estaba en ese momento recuperándose de graves heridas. Tras actuar contra el movimiento nacional eslovaco, la unidad combatió en Hungría y se desplegó sobre la línea Oder-Neisse, hasta que el 3 de mayo de 1945 sus 700 supervivientes se entregaron a las tropas norteamericanas. Después de cruzar el Elba, sus integrantes nunca fueron juzgados por crímenes de guerra. Y por lo que respecta a Dillenwager, estaba internado en el hospital de prisión de Tubinga, cuando fue reconocido por algunos soldados polacos, sacado a golpes de la cama, murió a manos de estos tras recibir una brutal paliza el 7 de junio de 1945. Lo cierto es que las autoridades de ocupación francesa escondieron el asunto, y pronto crecieron rumores de que se había huido a Oriente Próximo y muy probablemente a Egipto. Sin embargo, sus restos fueron exhumados y reconocidos por orden judicial en 1960. Por cierto, según un documento interno de la CSS, el 14 de abril de 1944, 6 españoles formaban parte de la unidad. El hecho de que solo consten registrados el nombre de pila y un apellido, y en algún caso solo este último, no siempre bien transcritos, hace prácticamente imposible confirmar sus identidades. Lo más lamentable es que ningún miembro de la brigada Dillenwager fue procesado formalmente por crímenes de guerra para polacos y bielorrusos. Esta unidad no era más que una banda de asesinos psicópatas. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.